El tema de hoy es el análisis forense facial, la identificación de personas a partir del rostro. Bienvenidos a este tema. En esta charla vamos a hablar de un tema central en la investigación criminal moderna, el análisis forense facial, la pericia facial y la identificación de personas a partir del rostro. Cuando pensamos en identificar a alguien, casi siempre lo primero que nos viene a la mente es la cara, ese rostro que recordamos, esa mirada que nos suena de algún lado, o la imagen borrosa de una cámara de seguridad que aparece en los noticieros. Pero, ¿hasta dónde podemos confiar en lo que nos parece? ¿Qué diferencia hay entre que un testigo diga «estoy seguro de que es él» y un informe pericial serio que compare los dos rostros? En esta charla vamos a recorrer 4 grandes ejes fundamentales. Uno es el reconocimiento por seres humanos, cómo hacemos para reconocer caras y qué errores solemos cometer. Otro es el reconocimiento biométrico, los sistemas automáticos de reconocimiento facial. Otro es el arte forense, que son los retratos hablados, la progresión de edad y las reconstrucciones faciales. Y por último, el número 4, la comparación morfológica de imágenes, el trabajo técnico del perito al comparar rostros en fotos o en videos. Nuestro objetivo no es solo que sepan de qué se trata, sino que puedan entender fortalezas, límites, riesgos y responsabilidad que implica decir «este rostro es compatible con esta persona». El rostro es uno de los principales anclajes que usamos para reconocer a las personas. Combina rasgos relativamente estables, como ser la estructura ósea, la forma general de la cara, la frente, el mentón, y rasgos variables como el peinado, la barba, el maquillaje, las expresiones faciales. En la vida cotidiana y también en el delito, la cara está por todos lados. Cámaras de seguridad, redes sociales, fotos casuales, selfies. En una causa penal, el rostro puede aparecer en videos de robos o de agresiones, en fotos antiguas comparadas con imágenes actuales, o incluso en restos humanos que necesitan ser identificados. Es importante distinguir 2 cosas: reconocer, por un lado, e identificar, por otro lado. Reconocer es un acto psicológico. Sí, me parece que lo conozco. Identificar, en cambio, implica un proceso técnico, con método, o sea, con una manera razonada de obrar, y con documentación que vincula ese rostro con una identidad concreta. Nombre, documento, historia de esa persona, etc. Como peritos, como policías, como detectives, tenemos que pasar de la frase «yo lo vi, estoy seguro» a una opinión fundada, indubitable, explicable y defendible en un expediente o en un juicio. ¿Cómo hacemos para reconocer rostros? ¿Cómo hace el ser humano para reconocer rostros? Los seres humanos reconocemos rostros de forma global. No vamos sumando nariz, más boca, más ojos, como si fuera piezas de un rompecabezas. Vemos un conjunto, una configuración, lo que se llama holístico en su totalidad,
proporciones, distancias, gestos. Este proceso depende de, por un lado, el contexto donde vimos a la persona, por el otro, nuestro estado emocional, y por otra, la calidad de la imagen. Cuánta iluminación había, qué grado de nitidez, en qué ángulo estaba con respecto a nosotros. Por eso podemos reconocer sin problemas a un familiar, aunque cambie el peinado, pero nos resulta dificilísimo identificar a un desconocido en una foto borrosa. ¿Qué pasa con los testigos, con las víctimas y con las ruedas de reconocimiento? En una causa penal muchas veces la primera pista facial viene de un testigo o de la propia víctima. Alguien que dice, lo vi bien, estoy seguro de que fue él. El problema es que la memoria humana no es una cámara tecnológica. Se distorsiona con el tiempo, con el estrés, con lo que otros nos dicen. Por ejemplo, entre los errores típicos encontramos la memoria, cómo se va distorsionando, los detalles cambian con los días. Las sugerencias, los comentarios de policías, de familiares o de los medios influyen en el recuerdo. No hablemos del estrés intenso. En un robo a mano armada, a veces el testigo recuerda el arma, pero no la cara. Y hay sesgos de raza o de etnia. Tendemos a reconocer mejor rostros de nuestro propio grupo. Los demás nos parecen todos iguales. Por eso las ruedas de reconocimientos deben estar bien diseñadas. Que el sospechoso no sea el único que resalta. Que se le diga al testigo, el autor puede estar o no estar aquí. Y que todo el procedimiento quede registrado. Aún así, el reconocimiento humano se considera orientador, nunca una prueba absoluta por sí sola. ¿Qué pasa con los reconocimientos biométricos automatizados? ¿Qué es el reconocimiento facial biométrico? Este segundo gran eje, el reconocimiento facial biométrico. Aquí ya no hablamos de memoria humana, sino de sistemas informáticos que, por un lado, detectan un rostro en una imagen, extraen características, distancia entre los ojos, formas de la mandíbula, etcétera, etcétera. Generan una especie de huella digital del rostro, una plantilla numérica. La comparan con una base de datos de rostros conocidos. El sistema, por ejemplo, nos dice que es fulano de tal, Juan Pérez. Lo que hace es devolver niveles de similitud, puntajes y posibles coincidencias. ¿Cuáles son los usos y cuáles son las ventajas? Bueno, estos sistemas se usan para controles en los aeropuertos, para accesos a los edificios, en las cámaras urbanas e incluso en la pantalla de bloqueo de nuestros teléfonos. Nos pide un reconocimiento facial. Sus ventajas son claras. Procesan grandes volúmenes de imágenes, no se cansan y pueden trabajar en tiempo real. Pero ¿cuáles son entonces las limitaciones y los riesgos? No son mágicos ni son infalibles. Dependen de la calidad de la imagen, del ángulo, de la iluminación, de cambios en el rostro como cirugías, barba o envejecimiento que también influyen. Pueden aparecer falsos positivos, es decir, personas inocentes marcadas como una coincidencia, y pueden aparecer falsos negativos, donde el sistema no reconoce a quien sí está en la base. Además, existen riesgos éticos. Por un lado, la vigilancia masiva, el uso sin consentimiento y los sesgos, cuando el sistema funciona peor en determinados grupos étnicos o etarios. Por eso el rol del perito humano sigue siendo esencial. Explicar cómo se llegó al resultado y dejar claro que el algoritmo es una herramienta, no un oráculo infalible.
El sistema sugiere, el perito interpreta y explica. ¿Qué es el arte forense? El tercer pilar del análisis facial es el arte forense. Y aquí entran por un lado los retratos hablados, las progresiones de edad y las reconstrucciones faciales sobre cráneos. El objetivo sigue siendo siempre el mismo: generar una imagen que pueda ayudar a identificar a una persona desconocida. El retrato hablado. El artista forense, trabaja con el recuerdo del testigo. Pregunta por la forma de la cara, de los ojos, de la ceja, de la nariz, de la boca, del mentón, de las orejas, del pelo, si había cicatrices o no. A veces se usan catálogos de rasgos. El testigo elige entre distintos tipos de ojos, distintos tipos de narices o de bocas, por ejemplo. El resultado es un dibujo que no es la persona, sino la interpretación gráfica del recuerdo. Por eso el uso principal del retrato hablado es la difusión. Afiches, medios, redes sociales, para que alguien vea el dibujo y diga: se parece a fulano de tal, se parece a tal. Otra es la progresión según la edad. La progresión de edad se usa cuando una persona lleva años desaparecida o cuando un fugitivo lleva mucho tiempo prófugo. El artista, a veces ayudado por software, imagina cómo podría verse hoy. Tiene en cuenta el envejecimiento normal y también rasgos de padres y de hermanos. El resultado no es una foto futura, sino una hipótesis visual. Podría ser que se vea así. La reconstrucción facial sobre el cráneo es un tema muy interesante. Cuando solo tenemos un cráneo y ninguna pista de la identidad, se puede hacer una reconstrucción facial. Sobre el cráneo o una réplica se aplican promedios de espesor de tejidos blandos, según el sexo, según la edad, según el grupo ancestral. Se modela en arcilla o en 3D y se obtiene un rostro aproximado, como para difundir y solicitar colaboración pública. Al igual que el retrato hablado, estas reconstrucciones son herramientas de búsqueda, no pruebas de identidad por sí misma. La comparación morfológica de imágenes es el corazón del análisis forense facial. Aquí el perito debe responder a una pregunta clave. ¿El rostro que aparece en esta imagen dubitada es compatible con el rostro de esta persona de referencia? Para eso no alcanza con decir «y se parece». Hay que seguir un método, describir rasgos y documentar el proceso. Los pasos básicos del procedimiento, de forma simplificada, incluyen verificar el material, a ver el origen del video o el origen de la foto, hubo cadena de custodia, o si hubo ediciones, filtros o recortes. Eso es verificar el material. Otra es mejorar la imagen sin alterar el contenido, ajustar el brillo, el contraste, la nitidez, hacer acercamientos, siempre dejando constancia de lo que se hizo. Describir el rostro en cada imagen, la forma general de la cara, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, el mentón, las orejas, los cicatrices, los lunares, los tatuajes visibles. Hay que comparar punto por punto, señalar similitudes concretas y señalar diferencias y analizar si pueden deberse al ángulo, a la luz o a la expresión instantánea que tenía en el momento de la imagen, caso de una foto. Hay que evaluar factores de distorsión como el ángulo de la cámara, la distancia, el pixelado,
el desenfoque, las sombras, el maquillaje, los lentes, si había barbijo, si había gorra, y emitir una conclusión graduada, evitando los absolutos del tipo esto es o esto absolutamente no es. Se trata de emitir una conclusión graduada. Veamos un ejemplo descriptivo. Supongamos que al analizar la imagen dubitada observamos rostro de forma ovalada, cejas gruesas, rectas, ligeramente caídas hacia afuera, ojos medianos, levemente inclinados hacia arriba, nariz con dorso recto y punta algo redondeada, labios de grosor medio, mentón algo prominente. Luego miramos la imagen indubitada y describimos de la misma forma. Si encontramos patrones similares en varios rasgos, eso lógico suma consistencia. Pero si detectamos diferencias notorias, analizamos si pueden explicarse por el ángulo, la expresión o la calidad de la imagen. Siempre las conclusiones tienen que ser graduadas. En muchos protocolos se recomienda usar escalas de consistencia, por ejemplo, es incompatible, hay poca consistencia, o hay consistencia moderada, o hay alta consistencia, o es inconclusivo. Esto es más honesto y profesional que afirmar es la persona de la foto, como si tuviéramos una certeza absoluta. El perito no condena ni absuelve. Lo que hace es decir, con la calidad de imagen disponible, los rasgos faciales muestran tal nivel de consistencia. Hay herramientas digitales que nos sirven para medir. Estas herramientas digitales pueden ayudarnos a medir distancias y proporciones, distancia entre pupilas, altura de la frente, anchura de la nariz y un largo etcétera. También permiten suponer imágenes alineando ciertos puntos, pero es importante entender que el software ayuda, no reemplaza el criterio profesional. En el informe siempre debe indicar qué programa se utilizó, qué parámetros se ajustaron y adjuntar capturas o láminas comparativas. Imaginemos ahora un caso práctico para tratar de integrar los 4 ejes en un caso. Se produce un robo a mano armada en un local comercial. Las cámaras internas registran parte del rostro del autor. Un testigo dice, creo que es mi vecino Juan. La policía obtiene fotos de Juan de redes sociales y del archivo policial. Las imágenes del robo se pasan por un sistema de reconocimiento biométrico que devuelve posibles coincidencias. Se convoca a un perito en análisis facial para realizar una comparación morfológica entre el rostro del video y las fotos de Juan. Si persiste la duda, incluso se podría recurrir a un artista forense para elaborar una imagen para difusión y búsqueda de otros testigos. Después de todo esto, el informe pericial dirá si las imágenes son compatibles, poco compatibles o insuficientes para sacar una conclusión. Y recién luego, el juez integrará toda esta información con otras pruebas, con huellas digitales, con ADN, con declaraciones, con coartadas, con geolocalización, etcétera, etcétera. Nunca va a basar una condena solo en un rostro. Tengamos en cuenta algunos aspectos éticos y legales. El análisis forense facial tiene un enorme poder, pero también implica una enorme responsabilidad. Algunos puntos claves que tenemos que tener siempre presente. La presunción de inocencia. Un informe de análisis facial no es una sentencia. Hay que tener respeto por la privacidad. El uso de cámaras y bases de datos faciales
debe ser proporcional y justificado. Las transparencias metodológicas, siempre hay que explicar cómo se obtuvieron las imágenes, qué mejoras se hicieron, qué criterios se usaron para la comparación. Y emplear siempre un lenguaje prudente. Evitar frases como es el autor o es el culpable. En su lugar, usar expresiones como los rasgos faciales son altamente consistentes con los del individuo X dentro de las limitaciones de las imágenes analizadas. Recordemos que detrás de cada rostro hay una persona y un error de identificación puede llegar a arruinarle la vida a un inocente. Para cerrar, vamos a quedarnos con algunas ideas fuerza. El rostro es una pieza sin ninguna duda importante de la identificación, pero no la única. El reconocimiento humano, el sistema biométrico, el arte forense y la comparación morfológica tienen fortalezas y tienen límites. Un buen profesional no es el que dice yo sé quién es, sino el que puede explicar cómo analizó las imágenes y por qué llegó a una conclusión y qué grado de duda sigue existiendo en el momento de elevar su informe pericial. Les agradezco por acompañarme en esta clase. Ojalá este material les sirva para mirar los rostros en las causas penales con más técnica, con más prudencia y con más sentido de responsabilidad. Nos vemos en la próxima.